La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro del profeta Ezequiel, de su capítulo 45, los versículos 9 y 10 y del 17 al 20, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto dice el Señor soberano: basta ya, príncipes de Israel, abandonen la violencia y la opresión y hagan lo que es justo y correcto. Dejen de estafar a mi pueblo y de robarle su tierra. No los desalojen de sus casas, dice el Señor soberano. Utilicen solamente pesas y balanzas legítimas y medidas exactas, tanto para los sólidos como para los líquidos. Al príncipe le corresponderá proveer las ofrendas que se entregan en los festivales religiosos, las celebraciones de luna nueva, los días de descanso y todas las demás ocasiones similares. Él también proveerá las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, las ofrendas líquidas y las ofrendas de paz, para purificar a los israelitas y así hacerlos justos ante el Señor. Esto dice el Señor soberano: a comienzos de la primavera, el primer día de cada año nuevo, sacrifica un becerro sin defecto para purificar el templo. El sacerdote tomará la sangre de ese sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los marcos de la puerta del templo, sobre las 4 esquinas de la saliente superior del altar y sobre los postes de la puerta de entrada al atrio interior. Haz lo mismo el 7º día del año nuevo por cualquiera que haya pecado por error o por ignorancia. De ese modo purificarás el templo. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y escuchar al Dios Todopoderoso, al Señor soberano, decir basta ya, tiene que llamar poderosamente nuestra atención. No es cualquiera que está hablando. Incluso el profeta Ezequiel es enfático en declararlo, lo que significa que él no quería atribuirse el mérito por sus palabras. Él simplemente era un instrumento a través del cual Dios estaba hablando. Y en un solo versículo, 2 veces, el Señor se presenta como Señor soberano, porque el Padre es Rey soberano. Él es libre de hacer lo que Él considere mejor. Y como Él es bueno y fiel todo el tiempo, como su carácter es bueno y amoroso, nada malo puede salir de Él. Y ya eso debe llamar nuestra atención. Prestar oídos a lo que Dios tiene que decirnos siempre, en todo momento y lugar. Y mucho más cuando Él hace esta exclamación tan poderosa: basta ya. Esto nos manda a un cambio radical en nuestras prácticas del pecado, las cuales deben ser abandonadas radicalmente. No podemos andar con paños tibios, ni remedios temporales, ni soluciones tentativas. El Padre nos manda además a proveer las ofrendas necesarias ¿para qué? Para nuestra purificación, la de nuestra familia y la de nuestro contexto. Y no importa la motivación que nos lleve a pecar, ya sea por error, por ignorancia o por fragilidad humana, para Dios un pecado es un pecado. Fíjate que este pasaje enfatiza claramente que si pecamos, ya sea por error o ignorancia o porque simplemente habitamos en un cuerpo caído,
Como quiera, es un pecado ante la santidad de Dios y debemos arrepentirnos y buscar el perdón a través de la obra de Cristo, porque tú y yo tenemos que purificarnos. Cristo no solo nos ha salvado, sino que ha dado inicio a través del sello del Espíritu Santo a un proceso de santificación. Y esa santificación será de por vida, de modo que cada vez que Dios nos revele una tendencia pecaminosa, o cada vez que tú y yo cometamos un error por nuestra fragilidad humana, por nuestra condición caída, por ignorancia o simplemente por error, porque somos seres humanos y vamos a errar en algún momento, vamos a caer, vamos a ceder ante alguna presión en algún momento y en alguna área donde tú y yo somos débiles. Errar es de humano. Entonces, a ti y a mí nos toca ahora no sacrificar un cordero. No se trata de la sangre de toros y machos cabríos, porque eso era una prefiguración del sacrificio al que Cristo se sometería una vez y para siempre. Su maravillosa sangre, derramada en la cruz del Calvario, es el único sacrificio que tiene poder y autoridad para limpiar todos nuestros pecados, perdonarnos, justificarnos, reincorporarnos a la familia de Dios e iniciar ese proceso de santificación, de modo que tú y yo, a través de Cristo, Cordero perfecto, ofrenda eterna de redención, debemos decirle hoy al pecado: basta ya. Y tú y yo no podemos autoengañarnos y mucho menos engañar a Dios. Tú y yo sabemos dónde están nuestras debilidades, qué es lo que desencadena nuestra práctica de pecado. Así que hoy es un buen día para decirle al pecado: ya basta, y entregar con fe, con contrición, con humildad, con el corazón roto, con esa tristeza que tú y yo sentimos cada vez que deshonramos a Dios, cada vez que manchamos su imagen, cada vez que desacreditamos la obra de Cristo. Con esa tristeza, con el corazón en la mano, con sinceridad, esperanza y fe, entreguemos a Cristo nuestra condición caída. Pidámosle que iniciando este año, Él pueda arreciar ese trabajo del Espíritu Santo, trayéndonos convicción de pecado, trayendo arrepentimiento, trayendo deseo profundo de vivir una vida santa, en integridad, en obediencia a Él, viviendo por Cristo en obediencia a su palabra. De modo que basta ya de justificar nuestras tendencias pecaminosas, nuestra manera corrupta de vivir. Basta ya de actuar en falsas apariencias. Procuremos lo antes posible arrepentirnos, purificarnos y santificarnos en Cristo Jesús, y así llegar a ser del agrado de nuestro Dios, del Señor soberano, desde ahora y para siempre. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, al tiempo que te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén.